Fue a principios de la década de 2000 cuando escuché por primera vez el nombre de Isabela Quiñones. En ese momento, trabajaba como trabajadora social en Itaguí, una ciudad vecina a Medellín, pero el trabajo era casi siempre en la calle, lejos de cualquier habitación con ventilador. Lidiábamos con adolescentes en riesgo, generalmente víctimas de abandono, abuso o reclutamiento de pandillas. Muchas historias terminaron sonando similares, pero la de ella quedó grabada en mi memoria, como una cicatriz. Recuerdo el día que apareció en nuestro radar. Era un miércoles bochornoso. El cielo estaba nublado y allí estaba ella, una chica delgada, el cabello oscuro pegado a la frente por el sudor, caminando descalza por la avenida Las Vegas, como si fuera invisible. Debía tener unos 16 años, pero llevaba un peso en los ojos que ni siquiera una mujer adulta podría soportar. La mochila rota en su hombro parecía contener el mundo entero, o lo que quedaba de él. Nadie sabía con exactitud de dónde venía. Solo meses después, cuando tuvo la confianza suficiente para hablar, Isabela contó lo que había abandonado. Durante años, había sido maltratada por su padrastro en su propia casa, y cuando tuvo el valor de contárselo, pensando que encontraría refugio en los brazos de su madre, solo recibió frialdad. Una mirada de desaprobación, como si hubiera escupido una blasfemia. Su madre no solo no le creyó, sino que la acusó de intentar destruir a la familia. Isabela no lloró. Esperó a que cayera la noche, recogió lo que pudo y salió por la puerta trasera sin hacer ruido, con los pies en el barro y la garganta apretada. No sabía dónde dormiría ni si comería al día siguiente. Solo sabía que no podía quedarse. Y a veces, es precisamente este tipo de certeza la que salva una vida. La primera noche de Isabela en la calle transcurrió detrás de un restaurante abandonado cerca de la terminal de San Javier. Durmió entre cajas de cartón y olor a aceite viejo, con el estómago vacío y el corazón latiendo con fuerza con cada ruido. Al principio, el miedo fue su mayor enemigo, no a la muerte, sino a la gente. Las miradas de los hombres la recorrieron como cuchillos a través de la carne cruda. Aprendió rápidamente a no mirar atrás. Se puso una gorra vieja para ocultarse el rostro y fingió dormir hasta que salió el sol. La ciudad no era amable con las chicas solitarias, y lo supo desde el segundo día. Un hombre intentó meterla a la fuerza en una camioneta prometiéndole comida. Corrió descalza, sus tacones crujiendo contra el asfalto caliente. No miró atrás. En este mundo, no mirar atrás es casi una regla de supervivencia. Pasó 2 semanas así, vagando como una sombra, hasta que un grupo de jóvenes la notó. Se hacían llamar Los Cazadores y operaban en Envigado, robando carga y revendiendo celulares. No eran exactamente una pandilla, eran una familia retorcida, con sus propias reglas y castigos. Su líder, un tipo que se hacía llamar Toro, vio algo en 1900. Isabela. Quizás fue la frialdad en su mirada o su forma de no pedir nada a nadie. Ofrecía refugio y comida a cambio de favores, que empezaban como recados y terminaban en delitos. Isabela aceptó, no porque quisiera, sino porque en ese momento cualquier techo parecía mejor que el cielo abierto. Y entre tú y yo, ¿qué habrías hecho en su lugar? A veces, juzgamos a quienes eligieron la oscuridad sin recordar que la luz nunca fue una opción. Cuéntame en los comentarios. ¿Tendrías el valor de seguirlos? En sus primeros días con los cazadores, Isabela aprendió a moverse como una sombra, rápida, silenciosa y siempre atenta a los rincones. Las reglas eran simples: no hacer preguntas, desconfiar, no dudar. Operaban al amanecer, como ratas persiguiendo cables de cobre o mochilas abandonadas en los autobuses. Isabela, con el tiempo, se convirtió en una pieza clave. Nadie sospechaba de una chica delgada con cara triste. Podía entrar y salir de las tiendas antes de que saltaran las alarmas, pero lo más aterrador era la frialdad que crecía en su interior. Isabela no sonreía, no lloraba, no dudaba. Era como si, al escaparse de casa, hubiera abandonado no solo su infancia, sino cualquier vestigio de inocencia. El grupo comenzó a respetarla, no solo por su eficiencia, sino porque nunca se quejaba. Incluso Toro comenzó a tratarla con más cautela. Una vez, cuando uno de los chicos intentó agarrarla,
Isabela rompió una botella y se puso el trozo en el cuello. No dijo ni una palabra. Nadie volvió a tocarla nunca más sin permiso. Fue durante este período que conoció a Camilo Herrera, mejor conocido en el barrio como Cejas, por sus cejas pobladas marcadas por una vieja cicatriz. Era mayor, 28 años, y tenía ese encanto pero a la vez peligroso que hace que una joven caiga como una piedra. Cejas no era miembro de los cazadores, pero vivía entre ellos, traficando armas, ofreciendo servicios, protegiendo a quien pagara. Cuando vio a Isabela por primera vez, dijo que tenía ojos de viuda y por primera vez en mucho tiempo sonrió. Era una sonrisa pequeña y torcida, como de alguien que ha olvidado cómo hacerlo. Y tal vez ahí es donde comenzó el problema. ¿Alguna vez has confiado en alguien solo porque, por primera vez, esa persona te miró como si fueras real? ¿Alguna vez has tenido esa fracción de esperanza que luego se convierte en un cuchillo? Dímelo, porque sé que hay otras personas que han pasado por esto. Cejas se acercaba poco a poco. No forzaba la intimidad, ni se hacía el héroe. Simplemente aparecía, con un cigarrillo, una botella de refresco caliente o un paquete de arepas frías que decía haber olvidado en el bolsillo. Tenía un toque sarcástico, pero nunca exageraba. Isabela, desconfiada como un animal herido, tardó un poco en bajar la guardia, pero poco a poco, ese extraño se convirtió en una rutina. Cuando ella llegaba a casa de hacer recados, él estaba allí. Cuando los demás gritaban, él permanecía callado. Así era como entraba, sin hacer ruido. Un día, en un callejón entre casas de adobe, le dijo algo que la dejó sin aliento. «Aquí nadie te salvará, Isa, pero puedo enseñarte a no necesitar a nadie». No era romántico, era cruel, pero era la primera verdad que alguien le había dicho mirándola fijamente a los ojos. Y de alguna manera, era más cálido que cualquier abrazo que pudiera recordar. Los dos comenzaron a compartir tareas, escondites y finalmente una cama en una pequeña habitación en la parte trasera de un desguace, abandonado cerca de Sabaneta. Estaba sucio, olía mal y estaba oscuro, pero nadie le gritaba. Cejas era de esos hombres que podían ser violentos, pero cuando estaba con Isabela, siempre parecía guardarse algo. Le enseñó a armar y desarmar un revólver, a esconder dinero en las suelas de sus zapatillas y a escapar tranquilamente de los retenes. Isabela se sentía viva con él, no protegida, sino completa, como si por primera vez tuviera el control de su propio destino. No lo llamaba su novio, era más que eso. Él era un compañero de guerra, y en esa guerra, ellos dos eran la única trinchera segura. Pero ya sabes cómo es. Cuando la vida finalmente parece darte un respiro, es cuando el suelo empieza a agrietarse. ¿Alguna vez has estado ahí? ¿Alguna vez has sentido que encontraste la paz, solo para descubrir que era una trampa? Por un tiempo, pareció que las cosas iban a volver a la normalidad, al menos por los caminos torcidos que conocía. Cejas había montado un plan de contrabando con un grupo de motociclistas en La Estrella, e Isabela había quedado en segundo plano, ocupándose de los envíos más pequeños y haciendo contactos. Él le dijo que necesitaba un respiro, que mantuviera la calma, y ella le creyó. Le creyó porque la llamaba mi Wolfa cuando nadie la escuchaba, y porque le pasó la mano por el pelo mientras se dormía con el cuchillo aún escondido bajo la almohada. Ya no era la chica que se había escapado de casa descalza. Ahora sabía dónde esconder un cadáver. Sabía cuándo. Alguien mentía, y sobre todo, sabía cómo silenciar a un hombre con una sola amenaza. Pero por muy fuerte que se hubiera vuelto, había una parte de ella que aún quería creer, y ahí es donde reside el peligro. Cuando bajas la guardia ante alguien que sonríe mientras sostiene la cuerda. Fue una tarde bochornosa de enero cuando todo empezó a ir mal. Cejas desapareció durante casi 2 días, sin dar noticias. Intentó no alarmarse. Intentó no demostrarles al resto de los cazadores que estaba preocupada, pero en su interior algo ya crujía. Cuando apareció, parecía demasiado normal. Dijo que su celular se había caído a un arroyo y que tenía que estar fuera de la señal. Trajo una pulsera de cuero como excusa barata. Dijo que la recordaba, pero sus ojos no mentían. Y esa noche, Isabela no durmió. Se quedó mirando el techo de lámina, escuchando el sonido de las goteras, sintiendo el peso de una angustia que no sabía de dónde venía, o mejor dicho, sí sabía,
la intuición, la misma que grita cuando algo está fuera de lugar, aunque todo parezca igual. ¿Y tú? ¿Alguna vez has ignorado una corazonada que luego te salvó? Durante los días siguientes, pequeños detalles empezaron a surgir como púas invisibles. Cejas empezó a evitar mirarla a los ojos cuando hablaba. Su celular, que antes estaba tirado sobre el colchón como si no importara, ahora estaba siempre en su bolsillo o boca abajo. Isabela intentaba confrontarlo con ligereza, haciéndole preguntas al azar disfrazadas de curiosidad, pero él siempre respondía demasiado rápido, como si las hubiera ensayado. Una noche, mientras él dormía profundamente, ella sacó su celular oculto. No pudo desbloquearlo, y eso fue suficiente para hacer sonar las alarmas. La confianza entre ellos se basaba en una sola cosa: la transparencia. Sabían dónde escondía el otro el dinero, el arma, la ruta de escape. Pero ahora, un simple código en una llamada telefónica decía más que 1000 conversaciones. La pulga detrás de su oreja se convirtió en un perro gruñendo en su pecho. Isabela empezó a seguir sus pasos, oculta, sin dejar rastro, y fue un martes, casi al anochecer, que todo se reveló. Lo vio salir de una casa apartada, en la cuesta de un callejón mal iluminado. No fue solo su presencia allí lo que la destruyó, fue la persona que se fue justo después: Maribel, una de las chicas del grupo rival en San Antonio de Prado. Maribel era todo lo que Isabela despreciaba: falsa dulzura, ojos cínicos y la voz de alguien que aprendió rápidamente a manipular. Los dos se despidieron con un beso en la comisura de los labios, sin pasión, sin culpa, como si fuera rutina. Y fue en ese momento, observando desde lejos, con el corazón martilleándole en la garganta, que Isabela supo que ya no era una chica enamorada. Ahí, en ese instante, algo dentro de ella murió. Y cuando una parte de ti muere, lo que queda no es vacío, es venganza. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Alguna vez te has mirado al espejo y ya no reconoces a la persona que eras hace una semana? Isabela regresó al desguace esa noche sin hacer ruido, sin mostrar nada. Cejas ya estaba allí, acostado, fingiendo dormir, pero ella sabía que él lo sabía. El silencio entre ellos era denso, lleno de palabras no dichas y verdades escondidas bajo el colchón. Por primera vez, no tenía ganas de preguntar nada, ni de gritar, ni de llorar. Simplemente observaba. Mentalmente notaba su expresión, sus gestos, el olor diferente en su ropa, construyendo Era una como si escena en estuviera su cabeza, organizando las piezas para algo mayor. Y allí, en esa oscuridad cálida y sofocante, Isabela tomó la primera de una serie de decisiones que lo cambiarían todo. No iba a confrontarlo, iba a observar, esperar, y cuando llegara el momento oportuno, ni siquiera tendría tiempo de arrepentirse. En los días siguientes, empezó a acercarse a los cazadores con más frecuencia, no como antes, pero con una nueva actitud. Empezó a recabar información, a estudiar rutas, a revisar contactos que había dejado de lado por su culpa. Aprendió a desmontar un fusil más rápido de lo que Cejas le había enseñado jamás. Lo disfrazaba todo con sonrisas cortas y respuestas monosilábicas. Por fuera, era la misma Isabela. Por dentro, un huracán silencioso. No solo quería castigarlo, quería que sintiera lo mismo que ella: el peso de la traición, la pérdida de confianza, el sabor metálico de la soledad forzada. Cualquiera a quien le hayan roto el corazón en silencio lo entiende. Lo que más duele no es la mentira, sino el esfuerzo que hizo la persona por mantenerla viva. ¿Has pasado alguna vez por esto? ¿Alguna vez has querido devolverle al mundo todo lo que te arrebató de la misma manera? Su rutina cambió, pero casi imperceptiblemente. Isabela empezó a salir más, alegando compromisos con Toro y entregas urgentes. Cejas, quizá por culpa o pura distracción, no lo cuestionó. En una de esas salidas, fue a casa de Rocco, un viejo armero que vendía algo más que hierro. Vendía silencio. Rocco conocía a Isabela desde sus tiempos más duros, cuando aún temblaba al sostener un cuchillo. Le extrañó verla allí sola, sin cejas, pero no hizo preguntas. Pidió algo pequeño, ligero, discreto, una pistola con silenciador. Pagó en efectivo e incluso pidió un bolso falso con doble fondo. Cuando Rocco se lo entregó, simplemente dijo: «Te vas a arrepentir, niña». Ella no respondió, porque dentro ya no había niña. Esa misma noche,
Regresó a casa y lo encontró durmiendo esta vez con el celular desbloqueado en la mano. La curiosidad la picó más que el miedo. Isabela tomó el dispositivo con cuidado y revisó los mensajes y audios. No tuvo tiempo de escucharlo todo, pero vio suficiente. Conversaciones con Maribel, planes, reuniones. No solo traición en la cama, era traición de territorio, de negocios, de confianza. Cejas negociaba con el grupo rival para filtrar información sobre los cazadores a cambio de protección. Isabela tuvo que tragarse un grito. El corazón le latía como un tambor en la garganta. Su plan era huir, sin ella, y peor aún, abandonar una guerra que estaba a punto de estallar. Allí, esa madrugada, algo en su interior se convirtió en piedra. Ya no era solo dolor ni rabia, era sed de justicia, de esas que no se hacen con palabras, sino con pólvora. ¿Y tú? ¿Hasta dónde llegarías para vengarte de alguien que destruyó todo lo que eras capaz de amar? Isabela sabía que no podía actuar en el calor del momento. Tenía que ser calculado, meticuloso, sin margen de error. Pasó los siguientes días fingiendo normalidad mientras refinaba cada detalle. Mentalmente anotaba su horario, sus rutas, incluso sus pausas para fumar. Sabía que si actuaba demasiado rápido, perdería la oportunidad de hacerle entender lo que había hecho. Quería mirarlo a los ojos en el momento justo. Quería que supiera por qué. El lugar fue elegido con frialdad. Una bodega abandonada en la zona industrial de Itagüí, donde los cazadores solían almacenar bienes robados. No había habido nadie allí durante semanas. Tomó el arma, munición extra, una botella de agua y una muda de ropa limpia. La noche anterior al plan, durmió con los ojos abiertos, la mente hirviendo y el cuerpo inmóvil. Ya no sentía hambre, miedo ni dudas, solo una calma asesina que ardía por dentro. La misma calma que sientes antes de borrar tu propia historia y empezar de cero. Al día siguiente, se fue antes del amanecer, alegando que iba a hacer una entrega urgente. Pasó la mañana, escondida en la bodega, escuchando los sonidos de la ciudad despertando afuera. Por la tarde, llamó a Cejas desde un teléfono público. Fingió desesperación, diciendo que Toro sospechaba de él y que necesitaba ir a la bodega urgentemente. Su voz sonaba preocupada, tal vez por ella, tal vez por sí mismo. Prometió que estaría allí en 20 minutos, y lo hizo, en una motocicleta como siempre, con la misma chaqueta sudada y la misma mirada que una vez fue su refugio. Isabela lo esperaba, sentada en Minis Inocente Tena, la esquina de la habitación oscura, con su pistola escondida bajo un paño. Cuando entró y vio ese espacio vacío, algo en sus ojos tembló. Ella lo vio, y fue entonces cuando lo supo. Él lo sintió. El tipo de miedo que solo aparece cuando la persona que subestimaste finalmente deja de sonreír. Cejas entró lentamente, intentando descifrar la oscuridad con la mirada. El aire era sofocante, con olor a polvo viejo y metal oxidado. Isabela no se levantó. Permaneció allí, inmóvil, con las piernas cruzadas y la mirada fija en él. El silencio entre ellos era tan denso que podía oír su respiración, cada vez más rápida. «¿Qué pasa, Isa?», preguntó, con ese tono que mezclaba preocupación y fingimiento. Ella no respondió de inmediato. Se quedó mirando, y cuando por fin habló, su voz era baja, firme, como si no saliera de su garganta, sino de lo más profundo de su alma. «Morirás sin comprender lo que has perdido». Intentó reír, pero le salió torcida, nerviosa. Dio un paso al frente, con levantar la tela y mostrarle el arma. Su mirada cambió. Ya no era el Cejas de la calle, del encanto, del control. Era solo un hombre desesperado intentando mantener la pose. «¿Vas a dispararme?», preguntó con esa mirada burlona de siempre. «De entre todos, ¿tú qué dijiste que yo era todo lo que tenías?». Intentó apelar a su memoria, pero Isabela no se movió, ni siquiera parpadeó. No estaba allí para discutir. No quería explicaciones. Todo lo que necesitaba ya lo había visto, oído y sentido. «Tuviste la oportunidad de salvarme. Elegiste usarme», dijo. Él intentó discutir, dar 2 pasos, crear distancia. Fue entonces cuando ella disparó el primer tiro. No para matar. Le dio en el hombro, a propósito. Su grito resonó en las paredes del almacén como una sirena rota. «Esto es para recordarte que ya no soy esa chica», murmuró, mientras él caía de rodillas. «Y en ese momento, dime,
¿Te habrías detenido ahí? Cejas cayó al suelo con un horrible gemido de dolor y sorpresa. Aún intentaba comprender si esto era real, si Isabela realmente tendría el coraje. Se acercó lentamente, con paso firme, la pistola aún en la mano, el corazón latiéndole con fuerza como si fuera a estallar en cualquier momento, pero su rostro permaneció inexpresivo. Él levantó el brazo sano, pidiendo tiempo, pidiendo perdón, cualquier cosa que sonara menos cobarde. Juro que te iba a llevar conmigo. Solo estaba esperando el momento oportuno, dijo, escupiendo sangre, tumbado con los dientes rojos. Isabela se agachó a su lado, observando atentamente ese rostro que una vez había sido refugio, luego una amenaza, y ahora no era más que ruina. Mentiste hasta el final, hasta ahora, incluso cuando sangrabas, susurró, y entonces, sin temblar, presionó el cañón de la pistola contra su frente. El segundo disparo fue silencioso, un crujido seco y sin eco que quedó suspendido en el aire. Cejas cayó a un lado e Isabela no se movió. Se quedó allí, mirando el cuerpo, esperando que emergiera alguna emoción, miedo, alivio, arrepentimiento, pero no llegó nada, solo un silencio ensordecedor y una extraña sensación de ligereza, como quien finalmente se libera de un peso que ha cargado durante demasiado tiempo. Se miró las manos, manchadas de sangre y sudor, y por primera vez se sintió vacía, no libre, no vengada, simplemente vacía. Se limpió la cara con la manga de la camisa y se alejó, como si ese lugar no fuera real, como si le hubiera sucedido a otra persona. Y tal vez sí, porque después de ese, Isabela nunca volvió a ser la misma. Y dime, después de tomarse la justicia por su mano, ¿puede alguien volver a ser humano? Isabela salió de la bodega con rostro sereno y pasos controlados. El cielo estaba gris, como si el mundo se hubiera detenido en el tiempo. Pasó junto a un perro hurgando en la basura, una señora barriendo la acera, un autobús averiado. Todo parecía igual, pero ella sabía que nada lo era. Caminó hasta el puente sobre el río Medellín, se quitó los guantes y los tiró a un desagüe. Luego entró en un bar al azar y se lavó la cara en el baño con jabón barato. Se miró en el espejo roto y vio a otra mujer. Ya no había fragilidad en sus ojos, ni más ternura en sus rasgos. La chica que había huido de casa atemorizada, ahora se enfrentaba al mundo de frente, y el mundo miraba hacia otro lado. De allí, fue directa a un escondite de los cazadores, donde Toro la esperaba. Él solo la miró por un segundo. Luego le ofreció un cigarrillo. ¿Se acabó?, preguntó. Para él, sí, respondió ella. Y eso fue todo. La muerte de Cejas nunca fue anunciada oficialmente. Su cuerpo fue encontrado días después por dos chicos que buscaban cobre en la bodega. La policía ni siquiera investigó adecuadamente. Era solo uno más entre muchos. Pero los cazadores lo descubrieron. Y Maribel desapareció. Dicen que huyó a Cali. Dicen que se volvió loca. Isabela nunca intentó averiguarlo, porque el foco estaba en otra parte ahora. Ella ya no era solo parte de la pandilla. Ahora, todos lo sabían. Meterse con ella tenía un costo, uno alto. Las historias comenzaron a circular. Algunos decían que mataba con refinamiento, otros que les arrancaba confesiones antes del final. Solo ella sabía la verdad, pero dejó que los rumores hicieran el trabajo. En poco tiempo, se convirtió en una figura de respeto, de miedo, de liderazgo, y fue entonces cuando nació su apodo. Primero como una broma, luego como una señal de advertencia. La viuda de sí misma, la viuda de toda la inocencia que una vez se atrevió a tener. Isabela empezó a portar un arma, incluso en zonas controladas, no porque se sintiera insegura, sino porque sabía lo que su presencia provocaría. Caminaba por los callejones de Moravia y la América con la barbilla en alto, la mirada siempre alerta y una leve sonrisa de quien ha visto demasiado como para asustarse por lo poco. Los más jóvenes la miraban con reverencia, los mayores con cautela. En menos de un mes, se había hecho cargo de algunos de los contactos que antes pertenecían a Cejas, y lo hizo mejor. Negociaba con frialdad, daba órdenes breves y mantenía al grupo unido. Nunca gritaba, nunca se repetía, y nadie se atrevía a desobedecer. Era de esas líderes que no se imponen por la fuerza, sino por el pasado que carga, y el suyo ya estaba manchado de sangre. Cuando le preguntaban cómo había llegado hasta allí,
Isabela solo respondía: era una más hasta que me hicieron ser otra. Con el tiempo, el apodo de la viuda empezó a aparecer en 1900. Muros, paquetes de droga e incluso grafitis en comisarías. Algunos decían que era una leyenda urbana, otros juraban haberla visto disparar sin pestañear. Lo cierto es que nadie conocía toda la historia. Solo veían a la mujer fría e impasible que mantenía el orden en el barrio y expulsaba a quienes amenazaban a su gente. A Isabela nunca le importó la fama, pero aprendió que el miedo puede ser una buena armadura, mejor que cualquier chaleco. A veces, caminaba sola hasta la comisaría de Poblado, solo para observar el movimiento, solo para recordar que el mundo seguía girando. Y allí, entre la gente común, se preguntaba en silencio: ¿cuántos otros estaban al borde de la misma caída? ¿Cuántos otros llevaban monstruos dentro sin tener nunca voz? ¿Y tú, alguna vez has sentido que lo que te salvó fue también lo que te mató por dentro? A pesar del control que demostraba por fuera, Isabela seguía teniendo pesadillas, no sobre cejas, ni sobre la muerte, sino sobre la casa donde creció, sobre el olor a jabón quemado que salía de la cocina, sobre los gritos apagados tras la puerta del dormitorio, sobre los ojos de su madre, siempre fríos, siempre ausentes. A veces se despertaba jadeando, como si volviera a estar atrapada en esa habitación oscura, donde nadie podía oírla. Se sentaba en el borde de la cama, sudando, intentando recordar que ahora era otra persona, que ya nadie podía tocarla. Pero era inútil, porque por mucho que hubiera ganado por fuera, su cuerpo aún cargaba con recuerdos que no se podían borrar, ni con un disparo ni con liderazgo. Podía silenciar la calle, pero no podía silenciar los fantasmas del pasado. Fue una de esas noches que tomó la decisión más extraña de todas: regresar al barrio donde creció, sola, sin un arma a la vista, sin escolta, sin previo aviso. Quería comprobar con sus propios ojos si ese lugar aún existía o si todo se había convertido en ruinas en su memoria. Cuando llegó, la casa estaba cerrada, pintada de otro color y con otro nombre en el buzón. Una señora desconocida miró por la ventana y le preguntó si buscaba a alguien. Isabela simplemente negó con la cabeza y sonrió, como diciendo: no más. Caminó hasta la esquina donde solía esperar a su madre a que volviera del mercado y se quedó allí unos minutos, mirando los mismos postes torcidos, los mismos cables enredados en el cielo. Nada había cambiado y al mismo tiempo todo era diferente. Tal vez era ella. Tal vez era el mundo. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Que cambiamos tanto que ya no cabemos en los lugares donde una vez lloramos? Después de esa visita, Isabela comenzó a cambiar sutilmente. No renunció a su liderazgo ni al respeto que se había forjado, pero empezó a observar todo desde la distancia, como quien observa su propia vida desde fuera, como una película cuyo final ya conoce. Las reuniones con los cazadores se hicieron más cortas, las decisiones más silenciosas. Muchos pensaron que era estrategia, otros dijeron que estaba preparando algo más grande, pero la verdad era más simple. Isabela estaba cansada, no físicamente, sino de ese peso invisible que llevas en el pecho cuando te obligan a ser fuerte todo el tiempo. No confiaba en nadie y sabía que nunca más lo haría. Eso la mantenía viva, pero también la mantenía sola. Ese era el precio, y lo pagó sin quejarse, porque, en el fondo, ya lo sabía. La gente como ella no tiene un final feliz, solo sobrevive hasta que ya no lo necesita. Fue durante este periodo que surgió la oportunidad de desaparecer. Un contacto de Bolivia, un tipo discreto que debía viejos favores a los cazadores, le ofreció una salida, una nueva identidad, una nueva dirección, una nueva vida. Isabela pensó en ello durante una semana entera. Se sentaba en el techo del depósito de chatarra todas las noches, fumando lentamente, mirando el cielo oscuro, como si buscara respuestas entre las estrellas. Recordaba los gritos, los disparos, las traiciones, pero también las pequeñas cosas, el sabor de la soda caliente, la primera vez que la llamaron mi lobo, los ojos de Rocco, que la vio crecer, y se preguntó: ¿qué queda de alguien después de tanta sangre? ¿Qué sigue siendo real después de tanta supervivencia? Y si tuvieras la oportunidad de borrarlo todo y comenzar de nuevo, ¿tendrías el coraje de dejar atrás incluso el dolor? Al octavo día, Isabela tomó su decisión.
No la anunció, no avisó a nadie, simplemente empezó a cortar lazos. Empezó a delegarle las funciones más importantes a Toro. Indicó quién se encargaría de las rutas, las armas y los traslados. Dijo que se tomaría un descanso, y nadie se atrevió a hacer más preguntas. Nadie quería saber los detalles. Cuando alguien como ella dice que va a desaparecer, uno simplemente asiente y la respeta. Tras bambalinas, utilizó a su contacto en Bolivia para elaborar el plan con frialdad quirúrgica. En una semana, tenía sus documentos listos, una suma de $, escondida en la llanta de repuesto de una vieja camioneta y un boleto de 1900 autobús a la frontera. Todo estaba calculado, meticulosamente discreto, pero aún faltaba una cosa antes de irse: volver a la bodega. No fue por apego, fue un cierre. Esa noche, cruzó la misma puerta de metal oxidada por donde Cejas había caminado por última vez. La luz seguía rota, el suelo seguía manchado, y el aire aún llevaba ese olor mezclado a óxido y recuerdo. Se quedó allí, en silencio, durante largos minutos. No rezó, no lloró, simplemente respiró hondo. Ve la vieja y observa el humo subir. Luego sacó una fina cadena de su bolsillo, algo que él llevaba alrededor del cuello, y la tiró al suelo, como quien sella una tumba invisible. Al salir, cerró la puerta desde fuera con una cadena y un candado nuevos, no por miedo a que alguien entrara, sino como un gesto simbólico. Esa parte de la historia había terminado. ¿Alguna vez has tenido que cerrar una parte de tu vida y tirar la llave? No por venganza, sino por supervivencia. El día de la partida llegó como suelen llegar las decisiones difíciles, sin previo aviso, pero con un peso inmenso. Aún amanecía cuando Isabela salió de su cuartito en el desguace por última vez. Solo llevaba una mochila con ropa, dinero y el nuevo documento con un nombre que aún le sonaba extraño en los labios. La ciudad aún dormía cuando cruzó las avenidas húmedas por el rocío, con el corazón en absoluto silencio, como si supiera que no habría vuelta atrás. Pasó por lugares donde ya había corrido, sangrado, amado y matado. No miró atrás, no por orgullo, sino porque sabía que cualquier vacilación podía hacer que el dolor volviera, y ya no quería sentir dolor, ni rabia, ni nada, solo quería irse. El autobús salió a las 6:23 am, con las cortinas rotas y olor a diésel. Isabela se sentó en la penúltima fila y apoyó la frente en la ventana, viendo cómo la ciudad desaparecía lentamente, como una pesadilla que por fin empieza a desvanecerse. El camino era largo, irregular, y el tiempo parecía duplicarse a lo largo del trayecto. Con cada kilómetro, sentía como si estuviera dejando atrás pedazos de sí misma. No los buenos pedazos, esos se habían ido durante años, sino los pedazos pesados, los que apestaban a pasado, a sangre, a abandono. Pasó por pueblos donde nadie la conocía, por mercados de frutas con voces extrañas, por montañas que parecían esconder promesas. En un momento, mientras el autobús subía una montaña cubierta de niebla, cerró los ojos y pensó en todo lo que había hecho. ¿Tenía un nombre? ¿Justicia? ¿Supervivencia? ¿Locura? Ya no importaba. Lo importante era que, por primera vez desde que había huido de casa, Isabela no sentía que nadie la persiguiera. Eran solo ella, el ruido del motor y la libertad, esa cosa aterradora y cruda que a veces pesa más que unas esposas. Llegó a Cobija, en la frontera con Bolivia, al anochecer. El sol se ponía tras el río Acre, tiñendo todo de naranja y óxido. Era una ciudad calurosa, llena de motos, acentos mixtos y miradas sospechosas. Nadie sabía su nombre, nadie tenía idea de dónde venía, y eso, por una vez, fue un alivio. Alquiló una pequeña habitación encima de una panadería. Pagó 6 meses por adelantado. No dejó número de teléfono ni apellido. Empezó a trabajar ahí mismo, lavando platos y luego sirviendo café. Por la noche, leía libros de segunda mano o simplemente miraba por la ventana, escuchando los sonidos de la calle. Desde afuera, era invisible. Dentro, seguía siendo un campo de batalla silencioso. A veces se despertaba en mitad de la noche con el sonido de un disparo que nunca llegó a ocurrir. Otras veces, se despertaba llorando, sin saber para quién era. Y en esos momentos, lo único que hacía era sentarse en la cama hasta el amanecer, abrazando la almohada con fuerza.
como si se aferrara a su propia cordura. Con el tiempo, aprendió a encajar. Aprendió los nombres de sus vecinos, las rutinas de la ciudad, los secretos de las esquinas. Se hizo amiga de una señora llamada Doña Marta, que vendía empanadas y le ofrecía café gratis. Poco a poco, las cicatrices en su interior comenzaron a asentarse, como piedras en el fondo de un río. No desaparecieron, simplemente se hundieron. La nueva Isabela, ahora llamada Julieta Guzmán, no sonreía mucho, pero tampoco tenía que mirar por encima del hombro todo el tiempo. En Cobija, era una persona más, sin leyendas, sin armas, sin apodos. A veces extrañaba el control, otras veces extrañaba el miedo, porque cuando se ha vivido en guerra durante mucho, la paz puede parecer extraña, pero poco a poco se acostumbró. ¿Y tú? ¿Alguna vez has intentado reinventarte por completo? ¿Alguna vez has tenido que aprender a vivir de nuevo, incluso con el pasado todavía llamando a tu puerta? 3 meses después, en una tarde sofocante como tantas otras, Isabela recibió una carta sin remitente. Era un sobre grueso y manchado, entregado por un niño que simplemente dijo: «Es para Julieta». Su corazón se paró por un segundo. No tenía sentido. Sabía su verdadero nombre. La abrió lentamente, sentada a la mesa de la panadería, mientras doña Marta freía pasteles al fondo. Dentro había una foto. Era ella, en blanco y negro, tomada de lejos, sola, en la feria municipal, con la mirada distraída. En el reverso, una sola frase escrita a mano: «Nunca se olvida a una viuda», sin firma, sin dirección, solo eso. No sintió miedo. Eso no fue lo que le recorrió la espalda. Fue algo peor, el reconocimiento de que, aunque borres tus rastros que el tiempo no borra. Guardó la foto en su bolso y terminó su café como si nada hubiera pasado. Por la noche, cerró la puerta con 2 vueltas de llave, apagó la luz y se sentó en la cama en silencio. El ventilador giraba lentamente, empujando el calor de un lado a otro. Se quedó allí tumbada, tratando de comprender si aquello era una advertencia, un anhelo retorcido, o solo el eco de algo que nunca se iba. El pasado, lo sabía, tiene 1000 maneras de volver. A veces vuelve como un recuerdo, a veces como personas vivas. Pero lo que más la inquietaba era no saber si lo había enviado un enemigo, o alguien que de alguna manera aún la admiraba. Isabela ya no era la viuda, pero tal vez la viuda nunca la había abandonado, y eso dolía más que cualquier herida abierta. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que, incluso cuando no hay nadie detrás de ti, hay algo caminando a tu lado? Después de esa carta, Isabela no cambió drásticamente sus hábitos. No huyó, no volvió a desaparecer, pero empezó a prestar más atención a los rostros en la calle, a fijarse en las motos que pasaban demasiado despacio, a notar las sombras que siempre parecían estar un paso atrás. Doña Marta notó que algo era diferente, pero nunca preguntó, y eso fue suficiente para que Isabela se quedara allí. En el fondo, sabía que vivir huyendo era solo otra forma de estar atrapada, así que decidió afrontarlo como parte de quien era ahora, una mujer que cargaba con su propio pasado como una cicatriz abierta, pero aún caminaba. El miedo ya no la paralizaba, solo recordaba, de vez en cuando, que una vez había sido capaz de cosas que nadie imaginaba, ni siquiera ella, y eso, de alguna manera, también era fuerza. Una noche silenciosa, mientras ordenaba unas cajas viejas al fondo de su habitación, Isabela encontró algo que creía perdido, un pequeño trozo de papel arrugado, con una frase que había garabateado años atrás. Decía: «Cuando no tienes dónde quedarte, cualquier lugar se convierte en un escape, pero solo cuando dejas de huir, empiezas a vivir». Lo leyó y sintió una extraña opresión en el pecho. No era tristeza, ni culpa, era una especie de respeto por sí misma, por todo lo que había soportado, por lo que se había visto obligada a convertirse, por lo que había sobrevivido y por lo que no había permitido que fuera completamente destruido. Por primera vez en mucho tiempo, lloró, en silencio, como siempre, pero sin desesperación. Fue un llanto tranquilo, como si no hubiera permitido que el dolor escapara a alguna parte. ¿Alguna vez has llorado así? Como quien no sabe si está despidiéndose de lo vivido o si por fin se está reencontrando consigo mismo. Isabela no respondió la carta.
Ni siquiera intentó averiguar de dónde venía. Comprendió que algunas historias no necesitan continuación, solo un final. En los días siguientes, volvió a su rutina. Preparaba café a las 6 de la mañana, ayudaba en la panadería, leía libros por la noche. Pero algo en su interior cambió. Por primera vez, dejó de esperar el siguiente golpe, el siguiente disparo, el siguiente abandono. Empezó a hacer pequeñas cosas que antes no se había permitido. Plantar una maceta en la ventana, pintarse las uñas con esmalte barato, sonreír a los niños de la calle, cosas tontas para cualquiera, pero para ella eran enormes. Eran señales de que tal vez, solo tal vez, aún había vida después del caos. La nueva Isabela, o mejor dicho, Julieta, ya no quería ser recordada como viuda, de nada, ni de un hombre, ni del dolor, ni de un pasado que insistía en sobrevivir. Comprendió que llevar cicatrices no significa estar rota, significa haber resistido, y eso, en sí mismo, es más de lo que la mayoría de la gente puede hacer. Sabía que el mundo no era justo, sabía que el perdón no llegaría, sabía que, incluso lejos de la guerra, los recuerdos llegarían como fantasmas de vez en cuando, pero también sabía que ahora podía elegir, y en esa pequeña habitación de cobija, entre el aroma, a pan recién hecho y café recalentado, eligió vivir, eligió continuar, eligió ser. Meses después, en una tarde normal, un turista brasileño entró en la panadería. Estaba perdido, hablaba en voz alta y gesticulaba mucho. Julieta lo atendió pacientemente, intentando entender su acento. Él le habló de la ciudad, le preguntó dónde estaba el mercado, y sin darse cuenta del impacto, soltó: «Pareces alguien que ha pasado por mucho». Ella rió levemente, más con los ojos que con la boca. «Más de lo que me gustaría», respondió. Él le dio las gracias y se fue. Y en ese momento, comprendió que nadie allí sabría jamás la verdad. Nadie imaginaría quién era ella, lo que había vivido, lo que había enfrentado. Y esa fue su mayor victoria, ser lo suficientemente libre para elegir el silencio. Esa noche, sentada en el balcón de su pequeño apartamento, con el canto de los grillos y el viento cálido soplando entre las hojas, miró al cielo. No pidió nada, no prometió nada, simplemente respiró hondo y cerró los ojos. Estaba viva, y eso, por simple que pareciera, era un milagro en sí mismo. No por suerte, sino por resiliencia. Había sobrevivido a lo que mataría a mucha gente, y ahora estaba aquí, lo suficientemente completa como para seguir adelante. El dolor no se había ido, pero ya no la controlaba. Era solo una voz lejana, ahogada por tantas otras, que decidió escuchar. Y si has leído hasta aquí, quizá entiendas el significado de esta historia, que no toda venganza trae paz, que no todo trauma se... Pero es posible reconstruir algo con lo que queda. Quizás conozcas a una Isabela, quizás seas una, y si lo eres, espero que encuentres tu lugar en el mundo, aunque empiece con una fuga y termine con un café servido en un mostrador cualquiera, porque a veces lo único que necesitamos es seguir adelante.